La saga de videojuegos de Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos, fue una franquicia enfocada en los juegos deportivos los cuales fueron desarrollados y distribuidos por Sega a nivel global, aunque, por otro lado, fueron distribuidos por Nintendo dentro del territorio nipón debido a un acuerdo legal. En esta saga de juegos nos encontramos con que diversos personajes de los universos de Mario y Sonic compiten en diversos deportes olímpicos que se ven inspirados en las disciplinas que se llevan a cabo en la edición de los juegos a la cual se encuentren promocionando. La franquicia comenzó con el primer juego desarrollado para la Wii y la Nintendo DS, el cual fue basado en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. Desde ese primer éxito, Sega ha desarrollado juegos basados en la temática olímpica para cada uno de los eventos que le han sucedido, excluyendo los del año 2018, debido a que el comité de los juegos no quiso renovar la licencia de uso del franquiciado para otra entrega, dándosela a Ubisoft buscando un nuevo enfoque para juegos relacionados a la competición, aunque de igual manera corren teorías sobre el porqué de este cambio tan brusco de desarrolladores. De todas maneras, se pudo desarrollar una entrega para los Juegos de Tokio de 2020, momento desde el cual la saga culminó con la confirmación de que no se realizaría una entrega para los Juegos en París del año 2024, confirmando su final. La saga no solo fue un videojuego promocional de los Juegos Olímpicos, sino que, opino que representó la unión entre dos de las franquicias más grandes del mundo del entretenimiento. Tanto Mario como Sonic son gigantes dentro de los videojuegos, y considerando las grandes cantidades de ingresos que pueden atraer ambos, sorprende saber de la cancelación de la franquicia. La ausencia de esta franquicia se siente hasta hoy en día, por lo que esperemos que algún día en un futuro próximo, tanto Sega como Nintendo y el Comité Olímpico puedan llegar a un acuerdo que favorezca a todas las partes y vuelvan al desarrollo de una nueva entrega de estos videojuegos, tal vez para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles que se darán en el año 2028. Mortal Kombat, la saga desarrollada por Ed Boon y John Tobias en los años 90, es una de las franquicias del género de peleas más reconocidas de todas, conocida por su ultraviolencia, supo volverse el rostro visible de su tipo de juego y tener a su disposición a distintos tipos de personajes en su roster de personajes. Todo empezó en Mortal Kombat 9, en donde se podía pelear usando a personajes extras los cuales eran Kratos basado en su apariencia y referenciando a su travesía en God of War 3. Junto con él, se encontraba Freddy Krueger, el slasher de la saga de películas de Pesadilla en Elm Street. Sin embargo, fue en Mortal Kombat 10 donde se consolidó el camino que se seguiría en las próximas entregas. Aquí se marcaría la llegada de más slashers icónicos como lo son Jason Voorhees de Viernes 13 o Letterface proveniente de la masacre de Texas. Con ellos llegaron al roster monstruos clásicos de los 90 como lo son los Yautjas de Depredador y los Xenomorfo de Alien. De igual manera, en Mortal Kombat 11 se continuará esta tendencia con la introducción de crossovers con personajes como lo son el T-800 de Terminator, Robocop, John Rambo, junto con el antihéroe Spawn y el villano Joker de DC. Por último, en su más reciente entrega, Mortal Kombat 1, el cual fue lanzado en 2023, y que, a pesar de su tibio recibimiento, vio la llegada de héroes y villanos al roster como Omni-Man de Invencible, a Peacemaker de DC y a Homelander de The Voice. También se agregaron más slashers como Ghostface de la saga de Scream, el T-1000 proveniente de Terminator 2 y a Conan el Bárbaro, la versión de la película de 1982 interpretada por Arnold Schwarzenegger. Aunque pienso que las nuevas implementaciones no se encuentran tan acordes dentro del universo de peleas cuerpo a cuerpo ultraviolentas de Mortal Kombat, pienso que por el IP y ruido que provocaron en su momento fueron buenas implementaciones. De todas formas, igual como le va a hacer un loquito con un cuchillo para pelear contra un alien que destruye planetas lema o puras jaladas, la verdad que aquí. Fortnite, el juego Battle Royale por excelencia, el cual fue desarrollado por Epic Games en 2017, fue un éxito arrasador y el juego más relevante de su género desde su ascenso al estrellato, destacando por el hecho de han sedimentado el formato por el que la mitad de este iceberg se guiará, el cual es el mantener vivo el juego a partir de hacer crossovers con franquicias inclusive si estas no tienen nada que ver realmente con el producto, y es que prácticamente desde su creación Fortnite se ha enfocado en buscar hacer colaboraciones con distintas IPs y licencias. Han trabajado con personajes de las grandes empresas de videojuegos como Xbox y PlayStation, como de series de televisión y streaming, anime,
pasando por películas y diversos creadores de contenido, llegando a extremos tan extraños como colaborar con los dueños de los derechos de Chespirito, padre de familia e incluso, por algún motivo, tuvieron una colaboración junto con Skibidi Toilet, eterno padre de las webseries y domador de Bodrio Circus. Su presencia ha tenido un alcance brutal, ya que probablemente nadie pensó en su momento, que el juego que comenzó haciendo colaboraciones con la NFL, terminaría teniendo entre sus personajes a prácticamente todas las franquicias del mundo mainstream dentro de su juego. Incluso hasta estos días Fortnite sigue haciendo más y más colaboraciones como la que hicieron con Lego en 2023, sin duda queda un largo camino por recorrer para Fortnite, por lo que no es de sorprender que de aquí a años en el futuro se siga hablando de cómo es que se sedimentó este gigante de las colaboraciones curseadas. Minecraft es uno de los videojuegos más influyentes y exitosos de la historia, creado por Notch en el año 2011, ha sabido ser un juego que ha influido como pocos en el medio, llegando al punto de que, para 2014, fueran comprados por Microsoft por casi $2,5 billones. Desde entonces, Microsoft se ha enfocado en un formato de contenido descargable para Minecraft, especialmente para la versión de Bedrock. Con sus colaboraciones han logrado mantener la relevancia del título, atrayendo a cientos de personajes y franquicias al juego, desde agregar IPs de Disney como Toy Story o Los Increíbles, personajes animados como las Tortugas Ninja y Bob Esponja, juegos como Angry Birds y Sonic, a franquicias como Sanrio con Hello Kitty o marcas de ropa como Adidas. Genuinamente no tenía idea de la larga cantidad de colaboraciones que Minecraft había estado teniendo en los últimos años, así que les recomendaría darle una ojeada, es realmente interesante investigar sobre el tema. Como nota adicional, durante la realización de este video Minecraft se encuentra colaborando en un paquete de skins gratuitas relacionadas con el estreno de Super Padre Legacy. Pero para meter cosas interesantes dentro de las actualizaciones no son buenos. Marvel contra Capcom es una serie de videojuegos de pelea en el que se enfrentan tanto superhéroes y villanos de la editorial Marvel, como los luchadores más emblemáticos de los juegos de la empresa Capcom, teniendo en su roster personajes iconos de sagas como las de Street Fighter, Darkstalkers o Resident Evil. La idea comenzó en 1996 con el lanzamiento del juego de arcades de los X-Men contra Street Fighter. Fue gracias al resultado del éxito que tuvo esta entrega que se procedió con el desarrollo de Marvel Super Heroes contra Street Fighter. Fue con el subsecuente éxito de esta entrega que en 1998 nacería la saga de Marvel contra Capcom con el lanzamiento de Marvel contra Capcom Clash of Super Heroes. Aunque probablemente el pick de la saga llegó con Marvel contra Capcom 2. Juego que para cientos de jugadores entra a las listas de mejores juegos de luchas de todo el género, habiendo incluso quienes lo consideran el mejor de todos los tiempos. Luego de la segunda entrega llegaría Marvel contra Capcom 3, juego el cual dio el salto al 3D y en especial la versión Ultimate se batiría contra la segunda entrega el puesto de mejor entrega de la saga, a lo que luego llegaría Marvel vs Capcom Infinite, juego que... oh boy. Tuvo una de las peores polémicas en la historia de los videojuegos y los coleccionables, pero bueno, eso no es el punto de este video así que lo dejaremos de lado. Desde sus inicios en 2002, Kingdom Hearts resaltó por ser un cruce único entre el fantasioso universo mágico de Disney y los personajes de Final Fantasy, siendo uno de los crossovers más épicos y curseados al mismo tiempo. A lo largo de la saga, Sora, Donald y Goofy visitan decenas de mundos basados en películas de Disney como los de Hércules, Toy Story, Big Hero 6, Piratas del Caribe, por poner algunos ejemplos, conociendo dentro de ellos a los protagonistas de varios de estas películas. Por otro lado, vemos la aparición especial de diversos personajes de la saga de Final Fantasy. Como por ejemplo Cloud, Leon y Sephiroth. Aunque Kingdom Hearts a simple vista parezca un crossover chapucero del montón para generar nostalgia y vender, la verdad es que Kingdom Hearts destaca por muchos más aspectos que las referencias y los guiños, siendo una franquicia con momentos y tramas profundas y muy bien escritas, contando con una narrativa más compleja de la que uno habría de esperar para juegos donde aparecen personajes de Disney como el foco principal. Sin duda juegos a los cuales valen totalmente la pena jugarlos al menos una vez.
PlayStation All Stars Battle Royale, lanzado en 2012, fue la tardía y paupérrima respuesta oficial de Sony a Super Smash Bros. Un juego de luchas entre los personajes más icónicos de las franquicias exclusivas de PlayStation del momento junto con algunos de licencias externas, enfrentándose en batallas de 4 jugadores, idea que por supuesto saben de dónde viene. El juego fue desarrollado por Superbot Entertainment con versiones para la PlayStation 3 y PlayStation Vita. El elenco de personajes incluía a Kratos, Nathan Drake de Uncharted, Sackboy de Little Big Planet, Cole McGrath de Infamous, Dante de Devil May Cry, junto con un largo etcétera. El villano final del juego es el ser conocido como Polygon Man, que debe ser uno de los diseños más feos que he visto para un boss final, personaje el cual fue la primera mascota americana de PlayStation, pero que nadie quiso y fue totalmente olvidada. Aunque el juego fue querido y es recordado con nostalgia, realmente se puede ver con la opinión de las personas de la época que nunca tuvo el potencial para llegar siquiera a los talones de Super Smash Bros., razón por la cual hoy en día es un concepto totalmente enterrado. Brawlhalla es un juego de peleas gratuito, que fue desarrollado por Blue Mammoth Games y lanzado en el año 2017 para PC y PlayStation 4, y más tarde ampliado a Nintendo Switch, Xbox y Android. En 2018 Ubisoft lo adquirió, convirtiéndose en editor principal, lo que permitió la inclusión de personajes de franquicias famosas como Rayman y Assassin's Creed en DLCs. El juego, un típico Smash copycat, posee un estilo visual simple que es considerado carismático, pero personalmente no es de mi agrado, aunque el juego del juego se encuentra en su roster. En 2025, el juego ofrece 66 personajes de los cuales cada uno cuenta con 2 armas y un estilo propio. Además el juego posee un típico Game Pass como ya normalizaron juegos como Fortnite. El juego posee crossovers como el realizado junto con Street Fighter en 2022, incorporando a Ryu, Ken, Chun-Li, M-Bison, Sakura y Dalsim como personajes jugables con animaciones y técnicas únicas, acompañados de un escenario temático y objetos relacionados. Otro ejemplo reciente fue el evento de Tekken, que introdujo a Devil Jin, Nina Williams y Yoshimitsu. Sin embargo Brawlhalla es uno de esos juegos que es constantemente actualizados, agregándome colaboraciones con aún más franquicias aunque en menor medida. Como dato recientemente acaban de anunciar una colaboración con Nickelodeon para traer a distintos personajes del universo de Bob Esponja, algo random a decir verdad, pero bueno, esperemos que solo sea un signo de que ese juego del que hablaré después realmente ya esté muerto. Nickelodeon All Star Brawl es una duología probablemente cancelada de videojuegos de lucha, siendo tu típico Smash Killer, que buscaba reunir a los personajes más populares de las series animadas de Nickelodeon en combates. Publicado por Ganemil Entertainment. El primer juego fue lanzado en 2021 con la idea de crear un Smash Killer basándose en la nostalgia de usar personajes de franquicias como Bob Esponja, Danny Phantom, Invasor Sim, las Tortugas Ninja o Avatar. Aunque luego recibiría a más personajes como Rocco, Gen y la robot adolescente y al Papa de Jimmy Neutron en formato de DLC. Luego del moderado éxito de la primera entrada, en 2023 llegó Nickelodeon All Star Brawl 2, una secuela que prometía corregir todos los errores del primero. Sin embargo, fue un fracaso, y no solo un fracaso, porque enterró con él toda esperanza de continuar con la franquicia. Las ventas fueron extremadamente bajas, el interés decayó rápidamente y la comunidad se desinfló en cuestión de semanas. En mi opinión la culpa fue el reciclaje de contenido y la ya fuerte competencia que hay entre los Smash Killers. Por lo que Nickelodeon All Star Brawl 2 pasó desapercibido poco después de su estreno, a tal punto de que me enteré de este juego haciendo este video. Pensaba que era un solo juego el cual actualizaban hasta hoy XD. Scribblenauts Unmasked. DC Comics Adventure es un spin-off de la serie Scribblenauts, publicado por Warner Bros. Entertainment en 2013. Combinando la mecánica de escritura para aparecer prompts de Scribblenauts con los personajes del universo de DC Comics, un juego en parte sandbox y en parte de puzzles que se enfoca en fomentar la imaginación. El juego sigue al protagonista de la saga, Maxwell, quien junto a su hermana Lily, es transportado al multiverso DC.
Una vez allí, Maxwell debe ayudar a los héroes a derrotar a los villanos para poder volver a casa. El juego incluye a más de 2,000 versiones distintas de personajes del universo DC, teniendo la capacidad de spawnear casi cualquier cosa que se escriba en la libreta mágica. Scribblenauts Unmasked es una carta de amor al universo DC y su historia, totalmente recomendado por demostrar cómo el estilo libre de Scribblenauts puede coexistir con otras franquicias, ideal para todo aquel que se considere fan de DC. Angry Birds y Sonic the Hedgehog son dos de las franquicias más grandes del entretenimiento, es por ello que, durante 2024, colaboraron a lo largo de varios de sus juegos por medio de apariciones especiales. En Angry Birds 2 hicieron apariciones por medio de skins para los distintos pájaros, siendo que aparte de eso, el propio Sonic tuvo una aparición especial dentro del juego como un apoyo durante las partidas. Aparentemente logró tener mucho éxito porque decidieron repetir 3 veces el evento durante un año y luego ponerlo disponible para todos, pagando con los mismos objetos con los que se compran los sombreros. Luego, en Angry Birds Friends, durante un torneo especial por tiempo limitado, fueron disponibles para jugarse distintos niveles temáticos sobre Sonic ambientados en Green Zone Hill, con diversos cameos de personajes de Sonic dentro de las partidas. Más tarde ese mismo año se repitió el evento, pero centrándose en la colaboración junto con Shadow el Erizo. Y en Angry Birds Dream Blast, juego que dudo que alguien tope, se introdujeron carreras temáticas, habilidades y boosters temáticos de Sonic, además un avatar especial gratis centrado en él. Por el lado de los juegos de Sonic, en Sonic Forces Speed Battle, un evento de Angry Birds fue lanzado, mostrando cómo NBA Street B3 fue un juego de básquetbol callejero desarrollado por Electronic Arts, que fue lanzado en múltiples plataformas durante el año de 2005, sin embargo, para este video nos centraremos en la versión que fue publicada dentro de la Nintendo GameCube. Es aquí que gracias a la colaboración de Electronic Arts y Nintendo dentro del roster de personajes, se agregó un equipo conocido como All Stars Nintendo, en donde están disponibles tanto Mario, Luigi e inclusive la princesa Peach, todos siendo adaptados para participar en estas retas de básquetbol callejeras, un crossover random y bastante entretenido la verdad. Como dato, esta colaboración entre Nintendo y Electronic Arts también dio paso a que en el juego SSX On Tour, un juego de snowboarding, apareciesen Mario, Luigi y Peach como deportistas junto con una pista conocida como la Villa Nintendo. Sonic and All Stars Racing Transform es un juego de karts desarrollado por Sumo Digital y publicado por Sega durante el año 2012. Es la secuela del juego All Stars Racing, destacando por su diseño único de vehículos que se transforman en coches, barcos o aviones. Con más de 20 personajes icónicos de franquicias de Sega como lo son Sonic, Tails, Amigo de Samba de Amigo, Aya y Meme de Super Monkey Ball entre otros. El juego rinde homenaje a la historia de Sega con circuitos especiales y dedicados, sin embargo lo más interesante es cómo este juego implementó diversos personajes especiales entre varias de sus versiones, como Danica Patrick, la piloto del equipo estadounidense de carreras Stewart Racing, personajes Mii y avatares de Xbox para cada versión respectivamente, Ralph el Demoledor, y el que para mí es el mejor invitado de todos, el equipo entre el Heavy, el Pyro y el Spy de Team Fortress 2, todos estos personajes repartidos entre las diversas versiones del juego. El título fue muy bien recibido, inclusive inspirando la que sería la próxima a salir versión de Sonic Racing, la cual será la futura Sonic Racing Cross Worlds. Robocop vs. The Terminator fue un videojuego de acción lanzado en 1993 para varias consolas, como la Sega Mega Drive, la Super Nintendo, la Game Boy y el Game Gear de Sega. El juego se basa libremente en el cómic del mismo nombre escrito por Frank Miller e ilustrado por Walt Simonson, en donde se mezclaron los universos de Robocop y de Terminator en un crossover que constó de 4 números. La trama del juego sigue una premisa similar a la del cómic, en donde en un futuro dominado por Skynet, se revela que fue Robocop quien, sin saberlo, permitió el nacimiento de esa IA, debido a que sus componentes formarían parte de lo que en un futuro se convertiría Skynet.
Como resultado, la resistencia humana envía a un soldado al pasado para destruir a Robocop antes de que se convierta en el origen de la IA. Al descubrirlo, en lugar de aceptarlo, Robocop lucha contra los Terminators enviados por Skynet, para evitar que ésta destruya a la humanidad. A medida que avanza la historia, viaja al futuro para enfrentarse directamente a las máquinas y destruir la red que dio origen a todo. El juego destacó por su violencia gráfica y estilo oscuro. Aunque la versión de Super Nintendo tenía un tono más ligero con menor violencia y una jugabilidad más lenta, si piensan jugarlo recomiendo hacerlo en la versión que se lanzó para la Sega Genesis, ya que considero que es la más completa de todas. Aunque no resultó en una saga icónica y duradera como por ejemplo a Alien vs Depredador, la gente aún recuerda con bastante cariño a Robocop vs Terminator, deberían darle una probada. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle es un juego crossover desarrollado y distribuido por Ubisoft, que fue lanzado en 2017 para la Nintendo Switch, junto con una secuela conocida como Mario Plus Rabbids Sparks of Hope en 2022. Dentro del juego, por cuestiones de trama, distintos Rabbids fusionados con elementos de Mario, terminan varados dentro del universo de Super Mario Bros., trabajando junto a Mario y los demás personajes del Reino Champiñón, buscan parar a los Rabbids malvados y traer el orden al reino. Aunque fue un juego bien recibido, también fue criticado su falta de originalidad, aunque eso no le impidió ser uno de los juegos más vendidos de la Switch, ganando distintos premios y renombre en páginas como IGN y Metacritic. Igualmente esto no apagará mi odio a los Rabbids, los oído malditos, por su culpa ya nadie recuerda a Rayman padre. Nito 11 MLB, es un juego de béisbol publicado por 2K Studios en 2011 y lanzado para Xbox 360, la Nintendo Wii, la Nintendo 10 y la 3DS. El juego contaba con las clásicas series de Nickelodeon como las son, Bob Esponja, Invasor Sim, Ren y Stimpy, Fanboy y Chum Chum, Tooth Puppy entre otros. Sin embargo, la colaboración en este caso fue con las Major League of Baseball, o como son llamadas en español las ligas mayores de béisbol. Sí. Tan raro como se ve. Dentro del juego aparecen equipos destacados del béisbol como lo son los Detroit Tigers, Boston Red Sox, los Texas Rangers o Los Angeles Dodgers. Sí, no hay mucho más por decir acerca del juego. Supongo que si eres fanático del béisbol gringo podrías encontrar algo de diversión en el juego, pero creo que esto es más un juego de nicho para los estadounidenses, algo así como los juegos de ritmo japoneses pero en una escala extraña. Poker Night es una serie de videojuegos de póker desarrollada por Telltale Games, en los que compites contra personajes icónicos de distintas franquicias en distintos roles. En el primer juego Poker Night at the Inventory, lanzado en el año 2010, gozaba de la aparición especial de Max de Sam y Max, Dicho de Penny Arcade, y el Heavy de Team Fortress 2. Aunque desafortunadamente fue retirado de las tiendas digitales en 2019, debido a la expiración de las licencias de los personajes. Como dato curioso, si preordenabas el juego recibirías un hat especial dentro de Team Fortress 2 con la cabeza cercenada de Max el Conejo, objeto que por obvias razones es imposible de obtener. Por otro lado, Poker Night 2, lanzado en 2013, tuvo la aparición especial de Brock de los Venture Bros., a Claptrap de Borderlands, Ash Williams de Evil Dead, y con Sam, de los ya mencionados Sam y Max, congelados como el dealer de la partida. Desafortunadamente, el segundo juego también fue retirado de las tiendas virtuales en el año 2018, siendo hasta ahora lo último que se ha visto de la saga, ya que viendo el estado actual de Telltale Games es complicado saber si es que se podría ver una tercera entrega de Poker Night en un futuro. Injustice 2, desarrollado por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. En 2017, es la secuela del aclamado Injustice: Gods Among Us. Siendo un juego de peleas centrado en un universo alterno dentro del multiverso DC, la historia narra cómo después de la caída del régimen de Superman, Batman y sus aliados deben apoyar en la reconstrucción del mundo que el régimen dejó, enfrentándose entre medio a varias amenazas y la llegada de Brainiac a la Tierra. El juego de base incluye 28 luchadores, entre héroes y villanos.
sumando 10 personajes mediante DLCs organizados en 3 Fighter Packs, de los cuales se destacan la aparición especial de Sub-Zero y Raiden de Mortal Kombat, debido a su desarrollador compartido que es NetherRealm Studios, el Boy, y por alguna razón, las Tortugas Ninja, aunque recuerdo que fueron bastante queridas en su salida. Aunque se rumoreaban más apariciones, no se volvió a sacar más contenido para el juego. Aunque como dato, la versión mobile de Injustice 2 ha colaborado con varios proyectos de DC, como son Superman Legacy y PS Maker. Pero bueno, ¿quién juega Injustice 2 Mobile? Ojalá pronto salga el Injustice 3 Juas. Profesor Layton vs Phoenix Wright Ace Attorney es un videojuego para la Nintendo 3DS, desarrollado por Capcom buscando fusionar los universos de Layton y Wright, debido a la cohesión temática que poseen. El juego fue lanzado inicialmente en Japón en 2012 y más tarde en Europa y América en el año 2014. El juego combina hasta cierto punto el gameplay de los juegos de Layton con los juicios de Ace Attorney, siendo que la historia comienza en Londres, cuando una joven llamada Spella Cantabella busca la ayuda del profesor Layton y su aprendiz Lud, alegando que está siendo perseguida por brujas, siendo que ella terminaría ocasionando que Layton y Lud terminen encerrados en una ciudad llamada Laberintia. A la vez que Phoenix Wright y Maya Fey, encontrándose en Londres, terminarán viéndose involucrados con Spella y encerrados en el mismo mundo medieval. Luego de que todos terminen siendo transportados a Labirintia, una ciudad medieval regida por la superstición y los juicios por brujería, Layton se encargará de investigar varios enigmas dentro de la ciudad, recolectando pruebas que Phoenix utilizará en los juicios, donde deberá interrogar a múltiples testigos a la vez, para descubrir contradicciones y demostrar la inocencia de Spella. El juego fue bien recibido por distintos medios, aunque también fue criticado por no hacer que más personajes de ambas franquicias interactúen, limitando el crossover a solo los protagonistas de ambos juegos. De igual manera fue nominado a varios premios dentro de distintas categorías, aunque lamentablemente no llegó a ganar ninguno. Esperemos ver una secuela del juego algún día, porque nunca hay suficiente contenido de Ace Attorney. Fortune Street, juego que es conocido en Japón como Itadaki Street y en Europa como Boom Street, es un clásico de los videojuegos de mesa creado por Shuji Ori, el legendario diseñador de Dragon Quest, teniendo su primera entrega lanzada en 1991 para la Famicom. Desde entonces se han lanzado múltiples entregas en plataformas como la Super Famicom, la primera PlayStation, la Nintendo 10, dispositivos móviles y demás. Pero específicamente centrándonos en el juego de Itadaki Street especial lanzado en 2004 para la PlayStation 2, es un crossover publicado por Square Enix, en donde se mezclan personajes y escenarios de las sagas Dragon Quest y Final Fantasy, pudiendo jugar tanto con los héroes de Dragon Quest, como con Cloud, Sephiroth, Auron, entre otros. El título fue solo lanzado en Japón, y como curiosidad vendió cerca de 380.000 copias, razón por la cual en 2006 fue lanzada una versión conocida como Itadaki Street Portable, para la PSP en 2006, agregando más contenido y mapas, además de sedimentar la saga para futuras entregas tanto en PlayStation y Wii, aunque de igual manera no es una saga relevante fuera de Japón. Como dato curioso, en la versión de Wii, que fue llamada Fortunate Street en América, se contó con la aparición de Mario Bros y distintos elementos de su universo, por lo que se podría considerar este un triple crossover entre Final Fantasy, Dragon Quest y Super Mario Bros. Power Rangers Legacy Wars, es un juego de lucha para móviles, iOS/Android, lanzado en 2017 por Nwai, centrado en peleas entre distintas alineaciones de Rangers, buscando encontrar y vencer a Rita Repulsa. Como colaboración dentro del juego durante el año 2018, se lanzó el crossover con Street Fighter, incorporando a 4 peleadores que vienen a ser Ryu, Chun-Li, Guile y Akuma, todos disponibles desde el 16 de mayo mediante desafíos temporales, cajas More por la ya típica compra directa, valiendo $5 cada personaje, a lo que luego se sumaron Kami y Emevison junto con sus movesets más emblemáticos. El evento no solo añadió a estos luchadores al juego, sino que integró un cortometraje live action de 8 minutos llamado Power Rangers Legacy Wars Street Fighter Showdown, estrenado el 11 de octubre de 2018.
producido por Lionsgate, Toei y Capcom, en donde Ryu y Chun-Li junto con los Rangers verde y amarilla se enfrentarían a N-Bison en un corto que la verdad sí se ve bien serie B tipo Asylum, pero te recomiendo ver si te gustan las cosas curiosas de YouTube. El crossover fue bastante bien recibido por los fans, a lo que luego serían agregados también a otro juego el cual es conocido como Power Rangers Battle for the Grid en 2021, continuando su rol como contenido DLC para consolas y PC. The Revenge of Shinobi fue un juego lanzado en 1989, para la Sega Genesis Mega Drive. Fue un juego de acción desarrollado por Sega, como secuela a una anterior entrega desarrollada conocida como Shinobi. El juego, que ocurre 3 años después de la primera entrega, en donde el grupo rival conocido como los C, se han reagrupado y buscando venganza contra el protagonista Joe Musashi, matando a su maestro y secuestrando a su prometida. A lo que Joe decide viajar por el mundo luchando contra Seth buscando salvar a su novia de la banda criminal. Una trama simple, pero lo que hizo destacar a este juego desde el comienzo fue la gran cantidad de apariciones especiales durante todo el juego, y es que el director Noriyoshi Oba incluyó cameos no oficiales de distintas franquicias, siendo que es posible encontrarse a Spider-Man, quien aparece trepando el techo y lanzando telarañas, a lo cual tras recibir daño, procederá a transformarse en Batman, que será un jefe volador que ataca lanzando murciélagos al jugador. Por otro lado, en un distinto nivel aparecerá un enemigo muy parecido a Rambo, y en el nivel de Detroit aparece un jefe que con las características del Terminator, a lo que luego de recibir daño se convertirá en una versión verde y más grande de sí mismo, claramente referenciando a Hulk. Por último, en Nueva York, el penúltimo jefe será un Godzilla idéntico al original dentro de un carguero. Debido a los problemas de derechos y licencias que provocaría la primera versión del juego, Sega lanzaría al menos 4 versiones distintas del juego. En algunas aparecían los diseños originales, mientras que en otras se reemplazaron estos jefes con demonios o esqueletos genéricos. Solo el cameo de Spider-Man permaneció intacto, gracias a que Sega tenía una licencia temporal oficial sobre el personaje de Marvel. Sin embargo, en 2012, su sprite fue cambiado a un color rosa, para evitar conflictos legales debido a la pérdida de los derechos. Asura's Wrath es juego de acción desarrollado por Capcom lanzado durante el 2012 para la Xbox 360 y la PlayStation 3. El juego se centra en la historia de Asura, una deidad hindú traicionada por sus compañeros, y despojado de sus poderes. Consumido por la ira, jura vengarse de las demás deidades, abriéndose paso a través de toda clase de enemigos de poder colosal. Es en los DLCs conocidos como episodios perdidos, que Asura topará caminos con 2 peleadores del universo de Street Fighters. En el primero, conocido como Al fin, alguien más enojado que yo, que Asura se topará con Ryu, aunque de forma medio chapuza, desencadena una pelea super épica en la que incluso aparece el Ryu malvado, que es una versión alterna de Ryu poseído por la técnica del Satsui no Ado. En el segundo episodio perdido, el más fuerte contra el más enojado, se ve que luego de la gran pelea entre Ryu y Asura, este último es confrontado por Akuma, el gran demonio, buscando superar al dios. Pelean desbloqueando la transformación de Asura en Mantra Asura, y de Akuma convirtiéndose en su estado de Oni, teniendo otra batalla en donde se sobrepasan todos los límites. Aunque ambos son DLCs no canónicos, considero que ambos son expansiones tremendas del juego con peleas, que la verdad sí están muy perras, demostrando lo tan buen juego que es Asura's Wrath, aunque bueno, la pendejada del final DLC no se lo perdona a nadie. Blade Strangers es un juego de lucha en 2D desarrollado por estudios iSensen y publicado por Nicalis para la Nintendo Switch, PlayStation 4 y Windows en el año de 2018. Se trata de un crossover que reúne personajes de varios juegos independientes y de nicho, como los Code of Princess, Cave Story, Miara Kawase, The Binding of Isaac y los célebres invitados Gunvolt y Shovel Knight. Blade Strangers contiene un total de 17 luchadores. 12 del lanzamiento inicial y 3 agregados posteriormente, siendo Avan de 1001 Spikes, Pia de Doki Doki Poyakchio y una versión extra de Summer Kawase. Cada personaje de juego invitado representa su universo con sus escenarios propios, música y animaciones propias. El juego recibió una buena acogida, aunque sin resaltar en gran medida fuera de su pequeño nicho, pero de todas formas se agradece el poder ver a Isaac en un juego de pelea aún con lo bizarro que se va Juas.
Mattel Match. Toy Box Unlock es un juego móvil de puzzles en 3D, lanzado en el año 2025 desarrollado por Uken Games en colaboración con Mattel para celebrar su 80º aniversario como empresa. El título reúne los juguetes más icónicos de la marca como Barbie, Hot Wheels, Uno, Polly Pocket, Thomas, Eman, etc., permitiendo a los jugadores coleccionarlos y combinarlos a través de los niveles, con potenciadores y pinturas temáticas. Aunque el juego es bastante nuevo, toma el primer paso en lo que tal vez sea la nueva tendencia de los crossovers, cosa que se podría reforzar con otro juego que fusiona juguetes de distintas franquicias. De todas maneras, todo depende del desempeño de estos juegos para ver qué depara el futuro para el juego de Mattel Match, siendo que actualmente está teniendo un éxito leve con una cantidad de contenido del juego reducida y centrada principalmente en la esfera angloparlante. Dead by Daylight es un juego survival horror multijugador desarrollado por Behavior Interactive y publicado en 2016. El juego se trata de 4 supervivientes que deberán escapar de un asesino que busca sacrificarlos contra una criatura llamada la Entidad. Lo interesante para nosotros es el extenso número de colaboraciones que el juego tuvo con diferentes franquicias, desde juegos como Silent Hill con el conocidísimo Pyramid Head, Castlevania con la aparición de Trevor Belmont y Drácula o Resident Evil, con Alan Wesker, Ada Wong y Rebecca Chambers. También colaboraron con series como The Walking Dead con la aparición de Rick Grimes y Mason, Stranger Things con el Demogorgon, Steve y Nancy como supervivientes y el complejo subterráneo de la serie, además de muchos más personajes, localizaciones y objetos, aunque me gustaría destacar personalmente la aparición de Bill de la franquicia de Left 4 Dead, y a Springtrap, de Five Nights at Freddy's por el aniversario de su franquicia. Super Bomberman es un juego desarrollado por Konami junto a Exadrive, lanzado en 2017 para la Nintendo Switch, y saliendo en el resto de plataformas el año siguiente. Fue la 6ª entrega principal de la saga Bomberman, en donde se trajo de vuelta el clásico estilo de cuadrícula de los juegos clásicos, fomentando el estilo de juego de 8 jugadores por partida. El juego, muy aparte de traer a los 8 Bomberman base junto con los villanos del juego, se suman personajes de franquicias de Konami como los Big Viper de Gradius, Simon Belmont de Castlevania, Pyramid Head de Silent Hill y a Solid Snake de la franquicia de Metal Gear. Asimismo, el parche 2.1 introdujo modos o mapas inspirados en Metal Gear y Castlevania en el modo de Grand Prix. Como detalle especial, cada plataforma añadió exclusivos especiales, con Ratchet de Ratchet & Clank para la PlayStation 4, Master Chief de Halo para la Xbox One y a P-Bot y el androide de Portal como el personaje para PC. Como detalle, en la versión de Super Bomberman Online, hubo un crossover con Fall Guys en 202 donde todos los jugadores podían obtener al personaje Bean Bomber, mientras que los jugadores de Fall Guys recibían un skin de Bomberman exclusiva. Desafortunadamente el online de Super Bomberman R cerró en diciembre de 2022 para dar paso a Super Bomberman R2 en 2023. Free God, Free Padre, Free Deidad, conocido por muchos nombres pero para mí el salvador del gaming de celulares de 2 megabytes de RAM, fue lanzado en 2017 por Garena con el objetivo de suplir la necesidad de un Fornite para teléfonos, de pasada siendo diseñado para que pueda correr en prácticamente cualquier teléfono que tenga la memoria para descargarlo. Gracias a su vastamente ancha base de jugadores, el juego ha podido gozar de una gran cantidad de crossovers para el disfrute de los consumidores, crossovers con franquicias de anime como lo son Naruto, Attack on Titan, Demon Slayer o One Punch Man, pasando por series como El Juego del Calamar o La Casa de Papel, pasando por bandas de la talla de BTS o Douya. Como dije, Free Fire posee varias de las mejores franquicias de todos los tiempos a sus pies. Sin embargo, personalmente, considero que la mejor de todas ellas tiene que ser sí o sí la épica llegada de Tun 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 Saur, eterno padre del brain rot y domador de ardidos a través Free Padre salvo el gaming soltando peak. Esperemos que a futuro podamos seguir disfrutando con estas joyas de los tiempos modernos. Super Smash Flash 2 es la secuela, o más bien, revival del aclamado fangame del juego Super Smash Bros. Porteado en un motor Flash con un estilo 2D realizado por Mcleod Gaming.
Desde su demo inicial en 2007, ha evolucionado hasta convertirse en una experiencia completa que toma elementos de Smash con su propio estilo. Siendo un juego gratuito, el repertorio de Super Smash Flash 2 es extenso y increíblemente variado. Incluye personajes icónicos tanto de Nintendo como lo son Mario, Link, Samus, Star Fox, Kirby o Captain Falcon, personajes de Capcom como lo son Mega Man o Ryu, personajes de Sega como Sonic o Tails, personajes de Square Enix como lo son el Mago Oscuro o Sora de Kingdom Hearts, y como cereza del pastel personajes de anime como lo son Goku, Naruto, Ichigo o Luffy. En mayo de 2025 se lanzó la versión 1.4 del juego, agregando al King Dedede, un rediseño total de Goku y Tails, junto con nuevas skins y 5 nuevos escenarios, más múltiples nuevos ítems, Pokémon y asistentes en combate. Si te gusta Smash no puedes dejar pasar tremenda joya de homenaje así a la saga original. Sorprende lo también pulido y cuidado se encuentra siendo un trabajo como lo es este, con música propia y elementos totalmente rediseñados para adaptarlos a su estética pixel art, siendo que el juego ya trascendió a ser más que una copia para ser algo por cuenta propia, sin duda alguna una joyita de los juegos hechos por fans que deberías probar sin dudar. Call of Duty, la franquicia de videojuegos más vendida del mundo, al menos en el mundo shooter, es una saga de juegos publicados por Activision, siendo una franquicia que se expandió a través de diversas plataformas y sistemas, desde consolas de sobremesa hasta los portátiles. La saga centrada en acciones bélicas a través del mundo y la historia tiene un largo historial de crossovers, sin embargo es el consenso general el cómo es que la dependencia de las colaboraciones y cada vez aumentar más y más la recaudación del juego. Por poner ejemplos de los terribles collabs que ha llegado a ser Call of Duty, podríamos mencionar a Fallout, Snowblood, Gundam, Ataque a los Titanes, Nicki Minaj, Homelander, Black Noir, Starlink, Scream, Spawn, Beavis y Butea, Skill Game, The Crow, Rey Mysterio, Debut, Chechichon Dune, Smile, American Dad, Art the Clown, Skeletor, Roger, Messi, Heroes Frontline, The Walking Dead, WWE, Ghostface, Diablo, Resident Evil, Seth Rogen, Dune, Neymar, Michael Myers, Crash Bandicoot, Paul Pogba, Shredder, Mba, Lara Croft, Daryl Dixon, Las Tortugas Ninja, Los Terminator de 807.000, John McClane, Judge Dredd, Skill Game, The Crow, Rey Mysterio, Debut, Chechichon, Dune, Alucard, Ash, 21 Savage, Lilith, The Witch, King Kong, Time Deadman, Nick Mercs y un orangután. Y esos son prácticamente todos los collabs con Warzone, así que por tu propia cuenta ponte a pensar en los que faltan. Genuinamente no sé qué pensar acerca de esto, solo que en definitiva, Beavis y Butead no pertenecen a un universo como lo es el de Call of Duty, pero bueno, solo soy un observador más, así que me reservo mi opinión. Estando vendiendo cangreburger en el crustánceo cascarudo, buscaban a Bob Esponja para llevarlo a vender cangreburger. Eran buenos conocedores en las cangreburger.